Buenos días, una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿de qué te ríes? Hombre, ¿Qué te porque pasa? me has dicho que ibas a empezar de una forma y te has rajado al último segundo. Todavía no me atrevo a empezar así, pero bueno, seguramente si lo hacemos habrá mucha gente que coja el meme. O sea que, mira, si te parece bien, para el último programa de la temporada lo empezamos de esta forma, que me Venga, va. parece bastante Me gracioso. parece bien, me Bueno, parece Guillem, bien. primero de todo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Y, correcto? y yo que me alegro. No, yo. Yo bien, la verdad. Sí que es verdad que aquí empieza a hacer un poco de calorcillo. Sí. Es fuerte, ¿no? Porque estamos en mayo y parece julio. Así que bueno. Guillem, ya toca el calor. Yo a partir de mayo yo ya cuento que es verano, o sea que ya no vivimos en 4 estaciones, sino en 2 prácticamente. Hablando de Literal. estación, O sea, es, justo es, ayer lo comentaba, perdón, digo, ayer lo sí, comentaba con el compi de piso, digo, es que sí. lo que son las chaquetas de entretiempo, esas finas, delgadas, es que no las he utilizado, o sea, era como imposible. Entonces, Yo lo diferencio entre verano con alergia, que solía representar antes la primavera, y verano sin alergia, que es el verano convencional, cuando ya no hay polen volando por el aire. No esa sé es si te buena. pasa a ti, pero a mí los ojos se me ponen fatal. Y yo por suerte no tengo alergia a nada, tío. O sea, Ujú. que soy de esos bendecidos por Dios. Muy bien. Nada, Guillem, hoy, ¿qué hacemos hoy? A ver, no sé, cuéntame, porque tienes aquí... Hoy vas a hablar de unos amiguitos nuestros, ¿no? Hoy os pondremos una imagen de una serie de personas que son muy influyentes, conoceréis alguno, pero no todos, y hablaremos de los BRICS. No hablamos del brick de leche, tampoco hablamos del brick de Don Simón, que ya algunos ya os conozco y sé que conocéis estos BRICS, pero otros BRICS no los conocéis, ¿no? Hablaremos de los BRICS, de los países emergentes, los principales países emergentes que están empezando a tomar acción por lo que respecta al dominio, al posicionamiento de la economía mundial. Hablaremos sobre los BRICS, hablaremos sobre qué porcentaje de la población representan estos BRICS, también hablaremos sobre qué porcentaje del PIB representan estos BRICS en relación a nuestro bloque, al bloque occidental entre comillas, y bueno, explicaremos qué acciones están tomando algunos de estos países respecto a temas geopolíticos, y temas económicos, que se habla muy poco. Yo, de hecho, no escucho hablar de esto ni en televisión ni por los periódicos de economía La verdad que no. especializados, pero creo que es algo a tener en cuenta porque al final son países que quieren tener una mejor posición y nosotros supongo que la queremos mantener, así que veremos un poco el equilibrio de fuerzas como está actualmente. ¿Y tú, Guillem, de qué nos hablarás hoy? Yo nada, traeré una noticia muy rápida sobre un concepto que ya vimos hace unos podcasts anteriores en la red de Bitcoin, de cómo pues, todo lo que son los meme coins están empezando a llegar a otras redes como Bitcoin y es curioso el cómo se ha conseguido o sea, crear tokens dentro de la red de Bitcoin, ¿no? Ahora lo veremos en una noticia. Y luego sí, como vimos en el podcast pasado que dije que intentaríamos traer un ejemplo de un presupuesto para que la gente pudiera hacerse una idea, pudiera saber cómo construir uno y tener mejor controladas sus finanzas. Evidentemente, pues lo traemos aquí en Economía en Pijama y Bien, bien. pondremos, o sea, os enseñaré una plantilla que es la que yo uso y también la tendréis para poder descargar y haremos algunos supuestos. Entonces también Julia pues va a compartir ciertos tips interesantes con respecto a cómo gestionar nuestros ingresos, ¿no? Y nuestros gastos. Perfecto. Importantísimo. Así que Pues nada, hoy, antes de empezar, que se me olvide. suerte que tenemos a Guillem, porque si no, No, suerte que no. tenemos a Guillem. Iba, Guillem, iba flechado y me ha venido un flash. Digo, espera, que hay que hacer la publi. Gente, si nos estáis viendo en YouTube, como siempre, un like y suscribiros para no perderos ningún otro podcast, que nos veáis las caritas. Y si lo escucháis desde Spotify, que sois la gran mayoría, o desde alguna otra plataforma de audio, como siempre, nos seguís, 5 estrellitas y el apoyo máximo. Y como cada semana, a los jueves. ahí estamos. Y Listo. si nos quieren seguir a nosotros, Guillem, ¿qué tienen que hacer? Ah, bueno, los de YouTube lo tenéis aquí abajo, como le gusta señalar a Julia. Y los que estén escuchando ahora mismo mi bonita voz, cryptoboy.btc en Instagram. Y luego a Julia, ¿dónde? En Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web. Ya lo tenemos todo hecho, Guillem, a nivel Ahora sí, de ahora todo sí. lo obligatorio ya está hecho, ¿no? Ya te dejo Perfecto. empezar, ya te dejo empezar. Perfecto, pues nada, como os comentaba al principio, hoy hablaremos sobre los BRICS y ahora explicaremos exactamente de qué trata, qué países forman parte de los BRICS. Pero antes que nada, quiero que veáis, le pongáis cara a los principales líderes de los BRICS
Guillem, Lo tú tienen, mismo. lo tienen. Perfecto. Bueno, pues ayer por la tarde me topé con esta imagen y para los que no lo veis, es una foto de los países miembros de los BRICS, de los líderes de los países miembros de los BRICS. Y han llegado noticias recientes de que otros países como Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, Bahrein e Irán, ojo con Irán, que tiene la bomba nuclear, tiene armas nucleares, también, estos países también han solicitado formalmente formar parte de este bloque económico. Esto es la continuación de una tendencia acelerada que hemos estado viendo en los últimos años y que está cobrando pues cada vez mayor velocidad, ¿no? Pero antes que nada, hemos hablado de los BRICS, pero no os he dicho qué países forman parte de los BRICS. De la misma forma que los PICS durante la crisis financiera de 2007-2008, que se hablaba de forma despectiva a Portugal, Italia o Irlanda, Grecia y España, nos hablaban como cerdos, nos llamaban los PICS, aquellos países de la zona euro que peor lo hacían a nivel económico y que a muchos de ellos nos tuvieron que rescatar, pues de la misma forma que nos trataban como PICS a nosotros, hay BRICS. Y esos BRICS al final son las iniciales de países como Brasil, Rusia, India, China y la S, Guillem, ¿sabes de qué es? No creo que la sepas. Sudán, yo qué sé. Sudán no, casi. Yo también pensaba que era Sudán hace tiempo. No, es Sudáfrica. Sudáfrica es un país, es el país más al sur del continente africano, de ahí su nombre, y es un país que tiene mucha industria y que además es muy rico en materias primas. Así que bueno, estos 5 países forman parte de esos BRICS. ¿Y qué son los BRICS? Pues los BRICS son un bloque económico de países considerados unas de las economías emergentes más importantes del mundo. A medida que estas economías siguen creciendo y desarrollándose, es probable que su papel en el panorama económico global siga siendo cada vez más significativo. Y es probable que otros países más importantes del entorno, como los que hemos comentado hace un momento más arriba, quieran sumarse a este bloque. Al final, los países emergentes quieren unirse, hacer fuerza, me ha salido el acento Catalán. el acento catalán, exacto, pues al final quieren unirse, hacer fuerza para posicionarse de forma más efectiva en la economía global, ¿no? Aquí hay algo interesante, vamos a hablar de porcentajes, vamos a hablar de datos sobre los BRICS y el primer dato que creo que es interesante es hablar sobre qué porcentaje de la población respecto al total de la población global representan los BRICS. Pues bien, según los datos del Banco Mundial correspondientes al 2021, que son los datos más recientes de todos los países que tenemos que forman parte de los BRICS, recordamos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representan aproximadamente el 42% de la población mundial. Pensad que solo China e India, que más o menos suman unos 1.400, 1.500 millones de habitantes cada uno de los países, ya suman casi 3.000 millones de personas. Y eso ya representa prácticamente el 35% en estos dos países de la población mundial. Como curiosidad, comentaros también de que hasta hace muy poco China, de forma oficial, con los datos oficiales, que eso también tendremos que coger un poco con pinzas, China era el país más poblado del mundo. Desde hace ya pocos meses, India ha superado a China como país con mayor número de habitantes del mundo. Aquí hay también alguna historia de que dicen, bueno, pues que hay mucha población china que no está contabilizada de forma oficial, pero bueno, si nos regimos a los datos del Banco Mundial, actualmente India ha superado por habitantes a China. También O te sea, que digo, es algo. Julia, que igual que no se contabilizan en China, que me lo creo, en India En India tampoco. exacto, o sea. Sí, sí. En China, con la de cámaras biométricas que hay por la ciudad, ya les conviene tenerlos bastante controlados. Es sobre todo, en el caso de China, las zonas rurales, que por la política que tuvieron hace unos años de pues, no tener hijas, por el tema de que el país no se siguiera expandiendo, pues hay muchas personas que digamos que no están oficializadas como habitantes, ¿no? Pero bueno, respecto a la población, lo dicho, los BRICS representan aproximadamente el 42% de la población mundial. Ok, la población está bien, pero vamos a hablar de temas de economía, ¿no? Vamos a hablar del Producto Interior Bruto, de lo que generan todos estos países a lo largo de un año respecto también al volumen de riqueza mundial, ¿no? Pues bien,
Hemos hablado de Banco Mundial, ahora hablaremos de datos del Fondo Monetario Internacional, de 2021 también. BRICS, recordemos, es importante que nos vayan sonando estos nombres. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representan actualmente aproximadamente el 29% del PIB mundial. Aquí solo estamos contando estos 5 países, no los países que hemos comentado más arriba, antes hace un momento, que quieren formar parte también de estos BRICS, ¿vale? Este 29% de PIB mundial, es decir, prácticamente un tercio del PIB mundial, está medido en términos de paridad de poder adquisitivo, que es la medida al final más adecuada para comparar el tamaño de las economías de diferentes países, ¿no? Y volvemos, ¿no? China es la economía más grande de los BRICS, eso ya lo sabemos, y representa sobre su PIB un 18,9% del PIB mundial. India, por su lado, tiene una participación del 7,4% en el PIB mundial, y si juntamos la economía china e India, vemos como solo estas dos economías superan más de un cuarto de la economía mundial respecto al PIB, es decir, tenemos un 26% sumando China e India, representan un 26% del PIB mundial, que al final, pues como vemos, son potencias que cada vez están produciendo más, vendiendo más y crecen de forma, ahora ya no tan exponencial, pero crecen de forma sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí vamos a hablar también de algo interesante, ¿no? El porcentaje de la población y del PIB de la OCDE. Al final hemos hablado de los BRICS, pero el otro bloque, ¿quién es? ¿No? Los países tan habitualmente conocidos como el bloque occidental. ¿Qué peso tiene, ¿no? Esta otra parte, ¿no? Pues bien, el bloque occidental, Europa, Estados Unidos y algunos países desarrollados asiáticos, se agrupan a nivel de bloque, igual que los BRICS, con la OCDE. Realmente no hay un bloque económico occidental único o bien definido, pero se puede tomar como referencia a los países miembros de eso, ¿no? De la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, también conocida como OCDE, que incluye a la mayoría de las economías desarrolladas de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, ¿no? Según los datos también del Banco Mundial, correspondientes también a 2021, los países de la OCDE representan aproximadamente el 15%, bastante menos, el 15% de la población mundial. Sin embargo, en términos de PIB, ¿no? Para comparar con los BRICS, los países de la OCDE, aquí sí, de momento los superamos y representamos aproximadamente el 49% del PIB mundial. Por lo tanto, la OCDE sigue siendo, en términos de PIB, mayor que los BRICS, pero en términos de población, los BRICS son bastante más que nosotros. Veremos si esta tendencia en el PIB en la OCDE va al alza o va a la baja, porque al final esto es un juego de equilibrios, ¿no? Y ahora entro en los temas que quería hablar más profundamente, temas ya entrando en geopolítica. Al final lo que está pasando es que están sucediendo cambios muy importantes que debemos tener muy en cuenta entre las principales potencias mundiales. Hasta hace muy poco, digamos que la economía mundial funcionaba de forma conjunta y sin bloques, al menos bloques significativos, sino que era un comercio global, la globalización. Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Estados Unidos, aunque haya Ucrania por en medio y estén sufriendo unas consecuencias muy graves de ese conflicto, al final es una guerra entre bloques, Rusia, China y los otros países contra Estados Unidos y también países europeos impulsados por la OTAN, ¿vale? Pues antes de eso había la globalización, hasta cuando estalló ese conflicto empezamos a ver una polarización de estos dos bloques, ¿no? Y al final esto es una guerra entre las principales potencias mundiales por un tema de liderazgo. A continuación os explico aquellos cambios más significativos desde mi punto de vista que ha provocado este inicio de polarización, donde vemos como países a nivel global se van posicionando con unos países o con otros. Y veremos cómo los hechos que ahora os voy a contar pues, son bastante importantes para entender un poco qué inclinación, qué posición están cogiendo determinados países. Primer punto. Recientemente los BRICS anunciaron que están desarrollando una nueva moneda para competir con el dólar americano.
que actualmente actúa como moneda de reserva global. El concepto moneda de reserva global es algo que hemos comentado alguna vez en el programa, pero sería muy interesante y podríamos destinar incluso un programa entero, al menos mi sección, para hablar de la importancia de este tema. Al final, resumiendo mucho, un país que posee la moneda de reserva global tiene la capacidad de endeudarse muy por encima del resto de países porque todas las transacciones o una gran parte de las transacciones a nivel global se hacen en la divisa de ese país y ese país tiene la capacidad de imprimir la moneda de reserva global. Por lo tanto, tiene capacidad de exportar esa inflación. Primer punto importante, van a empezar a competir los BRICS contra el dólar. Cuidadito. Segundo Habría que punto. mirar también, ¿eh? Porque Sí. esa parte sí que es verdad que creo que ya la comentamos en su Mm, momento. El tema sí. de, no sé si era, creo que era Brasil y Argentina, si no recuerdo mal, querían hacer como su propia moneda versus el dólar para desdolarizarse, o sea, bueno, para desvincularse del dólar y demás. Entonces, bueno, al final Allá es lo voy. mismo, pero llevado al extremo, ¿no? Eso es. Ahí voy. De hecho, justamente hablabas de Brasil y el segundo punto que quería hablar es que el presidente de Brasil, el señor Lula, ha declarado recientemente lo siguiente. ¿Quién decidió que el dólar sería moneda de reserva después que el patrón oro desapareciera? Y dice, los BRICS serán nuestra nueva moneda. Afirmación de uno de los países a nivel de terreno más importantes del mundo, con la disculpa de Rusia, que también forma parte del bloque de los BRICS, y que además posee una gran cantidad de materias primas, que sirve para China, por ejemplo, como supply de materias primas para hacer otras cosas, ¿no? Para producir productos más complejos o directamente materias primas desde el punto de vista energético, ¿no? Tercer punto importante, el ministro de Economía argentina, al final está claro que Argentina no tiene el mismo peso que Brasil, y más cuando ahora está prácticamente en bancarrota, bueno, de hecho está en bancarrota. Desde hace tiempo El ya. ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ha anunciado que Argentina abandonará el dólar como moneda de intercambio para comerciar con China. Y a partir de ahora no utilizarán el dólar, sino utilizarán el yuan. Es decir, tiene mucho sentido. Están, al final, empezando a desengancharse del dólar, también los chinos, y todas las operaciones que no sea estrictamente con Estados Unidos van a buscar hacer estas transacciones pues, con la moneda propia, con el yuan. También lo están haciendo con Rusia en la compra de materias primas, con la moneda rusa y con la moneda china, en este caso el yuan. Y el cuarto punto es que Brasil también en las operaciones internacionales con China también va a dejar de operar en dólares y va a empezarlo a hacer con yuanes. Por lo tanto, los BRICS están desdolarizando su economía. Y mi conclusión al final, lo que yo planteo es que en definitiva todo lo comentado anteriormente prepara un escenario de competencia directa entre los BRICS y su nueva moneda con el dólar, que hasta ahora ha actuado como moneda de reserva global y esto ha permitido, como decíamos antes, asegurar la posición de Estados Unidos como primera potencia mundial. Tenía una ventaja económica muy importante. Y con estos cambios tan significativos estamos viendo y veremos si Estados Unidos y el bloque occidental, es decir, los países formados por la OCDE, consiguen mantener su posición de dominio. O es el bloque de los países emergentes, liderado por los BRICS y también muchos otros que se quieren apuntar al carro, los que van a establecer la nueva moneda de reserva global y así consolidarse como los líderes del nuevo orden económico. Así que, Guillem, veremos cómo evoluciona, muy atentos, porque si somos capaces de entender cómo funciona y cómo evoluciona estas tendencias económicas a nivel de potencias globales, podremos posicionar nuestro capital en aquellos países que tengan más capacidad para incrementar sus beneficios y por lo tanto seremos a su vez también mejores inversores. Muy, muy interesante el tema, yo lo había leído justo esta mañana al levantarme Mm, en, bueno, una foto que ha subido a Instagram, y me lo he estado leyendo, digo, seguro que lo va a sí. explicar 100%. Ajá. Entonces, a ver, yo creo que van a usar, tal y como estamos viendo, yo, o sea, no creo, bueno, espero, que no creen una moneda nueva, sino que se respalden de una ya existente, sería lo más Sí. lógico, que sería el yuan, en este caso la que tiene más fuerza dentro de lo que es la economía global después Sí. del dólar. Ujú. Es curioso porque no sé la historia de todos,
pero sí la historia de algunos países de los BRICS que siempre han tenido ese rifirrafe con Estados Unidos, como sería Rusia, como Ujú. sería China, los demás. Brasil sí que también tengo alguna cosa, pero no sé si India o Sudáfrica han tenido problemas con Estados Unidos en algún momento de su vida, entonces creo que también es. En parte entiendo su razonamiento de pues quitarle el poder que han tenido todos los años para que ellos también pues tengan ese. Al final todo es Sí, protagonismo. Todo el mundo quiere protagonismo, todo el mundo no se quiere sentir pisado por nadie. Pero totalmente. esto en un futuro se va pasando lo que es la OCDE y los BRICS. Dentro de los BRICS va a haber o sea, se van a volver como a separar, porque es que es lo de siempre, o sea, porque estos países, por mucho que crezcan en unión, siempre habrá algunos que van a destacar más que los otros, entonces Sí, se va a crear el grupo de los pequeños versus el grupo de los grandes, y siempre ha sí, sido de la misma manera. Yo creo que sí. globalización existe, pero siempre, por mucho que hubiera unión antes, más, menos que ahora, siempre los países han ido siempre por su camino y siempre han querido, evidentemente, como es lógico, ¿no? Posicionarse por encima de los demás. Esto es como en la política, ¿no? Que siempre, pues, o sea, todos quieren ser como el cargo de más alta responsabilidad, pues todo el mundo quiere ser el país más potente, más emergente, con mejor PIB, con mejores todo. Entonces yo creo Sí. que por mucho que se cree el BRIC, luego se creara el BRIC 1 o el BRIC 2 y luego el brick de cacao, ¿sabes? O sea que. Pero bueno. eh, Sí, sí, totalmente. Y al final, o sea, a nivel país es una guerra entre potencias, pero es que esto yo creo que lo tenemos que llevar al nivel social, ¿no? O sea, bajar la escala país, la escala nacional y decir, vale, al final, ¿por qué pasa todo esto? Pues es algo muy sencillo. Todo el mundo quiere vivir lo mejor posible. En Estados Unidos, durante muchos años, durante de hecho muchas décadas, han sido la economía que, entre comillas, más dinero generaba y el americano medio vivía bastante bien. correcto. Los países europeos también hemos vivido durante muchas décadas bastante bien. En India, en China, en los países emergentes, seamos realistas, vivían en la mierda, vivían fatal, vivían en muy malas condiciones de alimentación, de viviendas, de electricidad, de agua potable, muchos aspectos. La llegada de empresas occidentales a estos países ha provocado una transferencia de riqueza, de conocimiento y de tecnología. Y los países emergentes han sabido aprovechar algunos de forma muy inteligente esos conocimientos y esa dependencia de las empresas occidentales para crear una infraestructura y crear riqueza en el país gracias a las empresas occidentales, ya ha llegado a un punto, en China y India está pasando, que los chinos ya dicen, empresas europeas y americanas, ya nos necesitamos, tenemos tecnología propia, igual o mejor que la vuestra, y nuestra población va a trabajar en estas empresas. Y lo que está pasando es eso, es un cambio en el orden económico mundial. Totalmente. Estoy leyendo justamente un libro de Ray Dalio que habla sobre este tema y es súper interesante, como a lo largo de la historia siempre ha sucedido lo mismo. Y bueno, en esa estamos, a ver si realmente este cambio en el liderazgo económico sucede a favor de China, India y los BRICS, como todo parece indicar, y qué resistencia oponen las potencias occidentales a ese cambio, ¿no? O sea que ya veremos a ver qué pasa. Estaremos atentos, como siempre, en este podcast que vamos actualizando. Totalmente, Am, Guillem. vamos a mi tema. La noticia va a ser súper rápida porque me quiero centrar en el tema del, Mm, sí, del, del presupuesto. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo ha habido una meme coin season, como dijimos hace 2, 3 podcasts. Estamos teniendo monedas que suben una auténtica burrada, como siempre, siempre con cabeza. Si un amigo os ha dicho que se ha hecho un por 20, no os vais a hacer vosotros otro por 20 porque significaría un aumento de la capitalización ridícula. Vemos una moneda que se llama Pepe, como la rana Pepe, los memes que todo el mundo ha visto y sobre todo se llevan mucho en el sector Web3. Creo que está en el puesto número 90. O mm, sea, ya es la tercera meme coin, si no cuento mal, que está posicionada en el top 100 criptos. Es Dogecoin, Shiba y Pepe. O sea, bueno, mm, han hecho una fumada del maquelele increíble, ¿no? Entonces, esto ha provocado que se cree un nuevo estándar. Ya también vimos en anteriores podcasts cómo la red de Bitcoin pasó únicamente a ser una red donde se transferían activos, o sea, satoshis, unidades de, mm, de BTC,
a que existieran los NFTs, los ordinals, ¿no? Que a través del código se pueden implementar, etcétera. Esto lo vimos hace unos cuantos programas. Pues ahora se ha establecido un nuevo estándar, que es el BRC20, igual que el estándar RC20 de los tokens de Ethereum. Se ha creado un token dentro de Bitcoin que permite pues el intercambio de activos, no únicamente Bitcoin, sino de otros tokens. Y esto realmente es algo curioso. Yo pensaba que no se podía realizar bueno, por un tema de que al final Bitcoin no es Turing completo, entonces no permitía, bueno, realmente no permite que se creen smart contracts funcionales ahí, pero sí que se puedan, por lo que estamos viendo, que se crean tokens, ¿no? Entonces, se han acuñado un total de 8.500 tokens diferentes utilizando el estándar BRC20 y creo que estos 8.500 únicamente desde marzo. Desde principios de marzo que este estándar lo creó un analista anónimo llamado Domo. Entonces, bastante curioso y que, por desgracia, y como era de esperar, la mayoría de estos tokens BRC20 son meme coins, como Pepe o Memetic. Bueno, que son, como entiendo, las dos que más están destacando. La diferencia entre el BRC20 es que no utilizan contratos inteligentes. Y es curioso, aquí vamos a hablar de cifras, y es que el número de transacciones de tokens BRC20 en la blockchain de Bitcoin entre el 29 de abril y el 2 de mayo alcanzó más del 50%, superando las transacciones regulares de Bitcoin. O sea, se hacían más transacciones con los BRC20 que con Bitcoin normal, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que no es eso de pongo un meme y ya se va a utilizar, sino que el volumen que están moviendo es muy elevado por el poco tiempo que llevan existiendo, ¿no? Pero bueno, simplemente como curiosidad, porque yo realmente lo desconocía por completo, pero que seáis conscientes de ello y que no... O sea, si ponéis dinero, pues con cabeza. También están surgiendo muchos memes en la red de Cardano, así que si queréis investigar, bienvenidos sois. Y ya con esto, ahora sí, con esta noticia, pues vamos al lío. Dame un segundo que lo preparo todo. Tenemos aquí ya lo que sería el Excel. ¿Ok? Esto es un Excel el que yo tengo como template, o sea, al final lo he ido mejorando al cabo de los meses y de los años, donde pongo todos los ingresos que tengo y luego también pongo pues gastos fijos, deudas que tengo si es que hay, distribución del dinero y también pues los movimientos que han surgido durante los últimos meses, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un poco desglosar esto. Si estáis escuchando el vídeo o sea, estáis escuchando desde Spotify o algo así, os recomendamos ir a YouTube para tenerlo más claro. Y que además también en la descripción de YouTube tenéis el enlace para descargar, ¿no? Buscáis Economía en Pijama y nos vais a encontrar. Entonces, yo lo segmento por columnas así en color azul, ¿de acuerdo? Para que lo tenga todo en una misma hoja. En vez de tener a lo mejor gastos, o sea, lo tenga todo en distintas hojas de aquí abajo de un Excel, lo tengo todo en una misma hoja. Me es mucho más fácil a nivel mental. No digo que esto lo tengáis que usar, simplemente que si no tenéis ningún presupuesto, que os sirva como presupuesto de inicio para que luego podáis crear el vuestro propio. Entonces, la primera columna evidentemente es el beneficio limpio de las empresas con las que yo trabajo o colaboro o lo que sea. ¿Qué beneficios he generado? Limpios, cuidado, ¿eh? Aquí siempre hablamos de limpio porque luego, pues si no, pues tendríais que restar aquí el IVA, el IRPF y todo. Entonces aquí ponemos, he puesto 3 ejemplos, tanto si cobras en cripto como si cobras en euros, y luego el total, que sería pues la suma de estas 3 empresas. Luego, esto de aquí que pone banco 1, banco 2 aquí al lado es un poco una mini leyenda, porque ves que aquí ya veréis que luego uso banco 1 y banco 2, porque un banco lo destino a gastos, es el dinero que yo pongo para poder gastar, y luego el banco 2 sería el donde tengo los ahorros. Yo siempre digo que se tienen que tener dos bancos mínimo, dos cuentas distintas para poder separar gastos y ahorro, para tenerlo bien diferenciado, y sobre todo que el banco 2, que sería el ahorro, sea de difícil acceso, porque yo tengo muchos amigos que a lo mejor tienen... disculpad que tengo el WhatsApp abierto, mal por mí. Ahí estamos, que me estaban ya sonando alertas. Tengo mucha gente que tiene el mismo... Todo... Upa. Todo en el mismo banco. Y esto provoca que luego sea mucho más fácil de gastar el ahorro, porque entonces simplemente pues te transferís el dinero o usas la misma tarjeta y no eres consciente de lo que es para una cosa y para otra, ¿no? Y esto le pasa a mucha gente, sobre todo los más jóvenes.
que es cuando tenemos mayor, y esto hoy Julia estará de acuerdo conmigo, que es donde hay mayor descontrol de nuestras finanzas. Sí, sí, totalmente. Ya hemos hablado en varios capítulos las perlas de mis alumnos. Exacto, las podéis repasar porque son curiosas, ¿no? Entonces tenemos la primera columna, el primer apartado, pues beneficio limpio, ¿ok? ¿Cuánto he generado? Yo he puesto un supuesto de que una empresa, hemos generado 1.500 euros netos, que sería como la que trabajamos 8 horas, o sea, 40 horas semanales, ¿no? De lunes a viernes, 8 horas. Y luego empresa 2 y empresa 3, pues he puesto 200 euros y 350 euros, ¿no? Pues a lo mejor de alguna cosa que hagas el fin de semana, algunos trabajitos, no lo sé. Esto ya cada uno, y lo que dijimos siempre, también hay que diversificar no solo en inversión, sino también siempre en la medida de lo posible en ingresos, en empresas, ¿no? Para Sí. no depender únicamente de una empresa. Y nos da un total de 2.050 euros netos. Aquí ya cada uno que ponga el ejemplo que quiera, ¿no? Luego tenemos la columna a la derecha de gastos fijos. La pongo al lado de beneficio limpio porque siempre sabemos lo que vamos a gastar. O sea, son gastos que cada mes tenemos y que podemos contabilizar muy bien y podemos controlar, tanto a la alza como a la baja. Que sean fijos no significa que no se puedan reducir, porque a veces, depende de tu situación, te puedes dar cuenta, y para eso sirve un presupuesto, porque cuando tú lo apuntas, tomas conciencia de que a lo mejor estás gastando dinero en gilipolleces. Que esto nos pasa muchísimo, ¿no? Que hay gente que a lo mejor no se puede permitir ciertas cosas, pero luego tiene suscripción a Netflix, a HBO, a Disney, a Amazon Prime y a mil historias, ¿no? Que esto, quieras o no, pues cada mes va sumando. Si son 10 pavos cada una, pues te gastas 40-50 pavos tranquilamente. He puesto gimnasio, Apple, Spotify, Amazon y luego, evidentemente, el alquiler, ¿no? He puesto un supuesto de 600 euros de alquiler, suponiendo que vivas con otra persona, que serían pues 1.200. Es algo que pues se está viendo últimamente, creo que es un precio estándar. Dependiendo de si te estás en el centro de Barcelona, en un ático, pues bien, pues no son 1.200, ¿no? Pero es un poco un supuesto normal. ¿Tú cómo lo ves, Julia? ¿Ves un precio normal, 600, o lo ves exagerado? Sí, yo creo que al final incluso menos. A día de hoy está muy de moda el tema del alquiler por habitaciones. O sea que incluso puedes, si es un piso con varias habitaciones, puedes pagar un poco menos. Pero al final, como es un ejemplo y para gente que viva en grandes ciudades, le sirve si comparte con su novia, con algún amigo, 600 euros me parece razonable. Y si no, incluso si no estamos hablando de grandes ciudades, hablamos de pueblos relativamente pequeños, incluso 600 euros para un piso, será un piso sencillo, pero podría ser perfectamente. O sea Correcto, que, sí, sí. correcto, correcto. Además, tened en cuenta una cosa, y es que si sois jóvenes, aquí os vais a dar cuenta, y esto creo es una recomendación más que interesante, de siempre que vuestras condiciones os lo permitan, que aquí hay de todo, si sois jóvenes, aprovechad al máximo para estar en casa de vuestros padres. Porque os vais a dar cuenta de que si ahora mismo aquí quito los 600 euros de alquiler, como el beneficio neto que veremos en las siguientes columnas aumenta drásticamente. O sea, se nota una diferencia entre pagar 600 pavos cada mes a no pagarlos y tenerlos disponibles. Ojo, siempre y cuando tengáis esa posibilidad, que todo esté dentro de lo que os lo podáis permitir, ¿no? Entonces, luego tenemos a la parte siguiente a lo que son los gastos fijos. Luego aquí pues el total, ¿no? Que sería pues la suma de gastos fijos, y pone total banco 1. He puesto total banco 1 porque este dinero va a ir, o sea, lo tenemos que depositar en nuestra cuenta del banco 1, porque ahí es de donde van a salir todos los gastos, ¿de acuerdo? Tanto los fijos como los variables que veremos a continuación. La siguiente columna son las deudas. Hay gente que tiene deudas, como el Barça, y y hay gente que no. Entonces esta columna es un supuesto, es optativa. Yo lo que he puesto aquí es suponiendo pues eso, un préstamo de 10.000 euros, y entonces pues pongo préstamo X y hay una columna que pone deudas y luego el pagado, ¿no? La deuda es lo que me queda, es decir, es el total del préstamo menos lo que he pagado, y el pagado pues aquí básicamente es lo que tienes que ir sumando cada mes. Yo he puesto que cada mes tienes que pagar 400 euros, realmente es una burrada porque realmente puede ser menos, ¿de acuerdo? Depende de los años que hayas cogido, el tipo de préstamos, todo lo sabrá mejor Julia. Pero bueno, y luego aquí donde pone abajo, pone pagado mes. Y es un poco, pues, oye, ¿este mes he pagado? Sí, no, ¿qué cantidad? Lo pones y así pues ya lo tienes contabilizado para que luego se reste del beneficio neto. También aquí Perfecto. se podría añadir otra columna
perdón, otra fila aquí abajo, justo donde pone en la misma parte de deudas, el mismo bloque, que ponga deudas hacia mí. Es decir, gente que te deba dinero, colegas, porque a veces se nos olvida, no sé, no creo que vayáis dando dinero aquí a cualquiera que pase por la calle, ¿no? Pero tener en cuenta que si hay gente que te debe dinero, que lo tengas también contabilizado para que no se te olvide, le puedes hacer el recordatorio, ya sea un Mm. colega, ya sea una empresa, sea quien sea, ¿eh? O sea, entonces, al final, dinero es dinero, money is money. A la derecha de deudas, lo que ya vamos a distribución del dinero. Aquí lo primero es el beneficio neto, que lo he marcado en color verde, que sería el total de beneficio. Es una Fórmula. operación, sí, o sea, una operación que es el total de beneficio limpio menos, y aquí se suma los gastos fijos, las deudas si hay, y luego los gastos variables, que los veremos, los tenemos aquí en esta columna, que es este 500 de aquí, que luego iré a ello, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues se suma, se resta y nos da ahora mismo un beneficio neto de 900 euros. Teniendo en cuenta que yo he puesto como gastos variables 500 euros. Ahora iremos a esa parte que creo que es la más interesante o donde la gente se puede dar cuenta de dónde recortar y de dónde no. Entonces, luego, evidentemente, la distribución del dinero, ¿no? Que sería banco uno y banco 2. En el banco uno yo he puesto, lo divido en tres columnas, que es actual, necesario y por poner. Es decir, actual, pues cuánto dinero te ha sobrado del mes anterior. Si tú, pues, por aquí he puesto un supuesto de, me han sobrado 50 euros. Y yo tengo que poner, pues, ¿cuánto tengo que poner? El total de gastos fijos, el de deudas y luego el de gastos variables, ¿no? O sea, todos los gastos los tengo que tener ese dinero que me va a hacer falta ese mes para que se me vayan restando. Y entonces, Ujú. pues, el por poner sería la resta entre lo que tengo menos lo que tengo que tener. Vale, pues aquí sale pues 1097 euros. Y en el banco 2 he añadido, o sea, al final como es el del ahorro, pongo actual, he puesto un supuesto de 3000 euros. Objetivo anterior, yo cuánto tenía previsto ahorrar, pues 2500, entonces perfecto porque he ahorrado 500 euros, o sea que está, o sea, por encima de lo que tenía previsto, cuidado, o sea que está bastante bien, Mm. depende de la situación, ¿no? Cada uno, evidentemente. El objetivo de mayo, es decir, el objetivo de este mes es ahorrar 500 más, por lo tanto, de 3000 pasar a 3500. Y el ahorro de mayo, pues serían 500. Esto todo está con formulitas, ¿vale? Fijaros que si hago clic, todos son sumas y Mm. restas para que únicamente cambiemos un número y se nos modifique todo automáticamente. Sí. Un tema importante, Guillem, es para aquellos que queréis ahorrar y que tenéis, como comenta Guillem, pues un banco o una cuenta dentro del mismo banco separada solo para el tema del ahorro. Por favor, transferid el dinero cuando solo, o sea, cobráis, transferís el dinero a la cuenta de ahorro, ¿vale? A la cuenta, al depósito, al apartado de ahorro. ¿Por qué? Porque si no, es muy fácil, si tienes dinero en la cuenta, y no, yo tengo que ahorrar 500 euros al mes. Y vas gastando, gastando, gastando con la tarjeta, con el móvil, que no te das ni cuenta. Y cuando llega el momento de ahorrar, de pasar el dinero ahí, ya hay menos del que tendría que haber. Por lo Correcto. tanto, bueno, pues lo dicho, intentad siempre transferir ese dinero solo en el momento de cobrar y así ya os ahorráis, nunca mejor dicho, pues ese dinero que os podéis gastar en cualquier cosa. Exacto, o sea, al final todo esto se tiene que hacer a inicio de mes, no al final, tipo, vale, ha pasado el mes y lo que me sobra lo ahorro. No, 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 tú tienes un de esto, lo ahorras y si ese mes al día 20 te has gastado todo, te jodes. O sea, tienes que también ser un poco consciente de ello y no ir como un loco, ¿no? A mí me ha pasado, a mí me pasó, mejor dicho, los primeros cobros que yo hice cuando era camarero me volaban. O sea, para mí era mucho. Yo nunca había tenido tanto dinero en mis manos en tan poco tiempo, ¿no? O sea, rollo tan de golpe y me lo fulía. Aparte era verano, me lo gastaba como un desgraciado. Entonces, cuidad bien el dinero y ya está. Entonces, ahora vamos a la parte de gastos variables. La parte de gastos variables a mí me gusta tenerlo todo súper, súper controlado. Ya no únicamente decir, hostia, pues yo quería gastar 500 euros, me he gastado 505. No, ¿en qué me he gastado el dinero realmente? ¿No? Entonces aquí pongo la fecha. Son cuatro columnas, ¿de acuerdo? Bueno, cinco realmente. Una es la fecha, donde pongo en qué momento he hecho el gasto.
El movimiento, ¿por qué? Cena, tagliatella. Cine, cosas así, ¿vale? O sea, intentad ser lo máximo específicos posible, intentad apuntarlo. O sea, es decir, yo esto lo voy haciendo a lo mejor cada semana, pues hago el conteo de esa misma semana. No lo dejo para muy tarde, porque si no luego, a veces los conceptos no te ponen exactamente la empresa que es, sino que te ponen nombres raros. Entonces no sabes a qué corresponde ese gasto y no lo puedes contabilizar bien. ¿Por qué digo esto? Porque luego, al lado de donde pone movimiento, pongo categoría. ¿A qué corresponde ese gasto? Y yo pues lo he dividido, en este caso, en 7 columnas. Comer fuera, Mercadona, que sería pues las compras, lo que compras. O sea, comprar para comer en casa en caso de que vivas solo, que es mi caso, ¿no? Gasolina, transporte, que no es lo mismo, ¿vale? Gasolina es únicamente coche, transporte sería pues aves, aviones, metro, tren, todo eso que utilicéis, bonos que haya por ahí, que no conozco, extras, gastos que no esperabas ese mes, a lo mejor pues me lo invento, se te peta una rueda del coche, es un extra porque no lo tenías previsto, ocio, cine, fiesta, todo lo que sería ocio como tal, y luego salud, médicos, fisios, yo qué sé, cosas de estas, ¿vale? Esto sería un poco las categorías. ¿Por qué? Porque luego, hay aquí luego, pues donde al lado pone banco uno, pues lo que cuesta, ¿no? Lo que te ha costado cada cosa. Y la otra columna pone límite y gastos ocio. Bueno, gastos ocio realmente sería pues gastos, aquí en vez de sería gastos variables, porque el ocio es únicamente una parte. Aquí tú tienes que establecer un máximo de presupuesto, es decir, en base a lo que te queda limpio, cuánto te puedes gastar al mes en total, ¿no? Es muy subjetivo porque depende mucho del ritmo de vida que lleves, de los ingresos que tengas, de dónde vivas, de la actividad que hagas. No hay una cifra exacta, sino que la tienes que tener tú contabilizada. Lo que yo recomiendo es que si nunca te lo has planteado, cojas y mires un poco el historial. Es decir, que te estés a lo mejor una tarde entera viendo pues cada mes lo que has ido gastando en variables para ver un poco la media. Y de esta forma, pues tú aquí donde pone abajo pone límite y abajo pone gastos variables. Y aquí se va sumando, ¿no? Si yo ahora mismo aquí pongo 20 euros más, se suma, pasa de 147 a 167. ¿Por qué hago todo esto? Porque luego, al final del mes, tú lo que vas a hacer va a ser crear una tabla dinámica. Es algo que poca gente sabe del Excel, si no lo usan. Yo lo aprendí cuando trabajaba de consultor para crear KPIs, ¿no? O sea, indicadores de rendimiento de una empresa. Y sirve para poder saber exactamente dónde has gastado más ese mes. Y así poder detectar los puntos flacos. Me lo invento, si a lo mejor de 500 euros te has gastado 300 en comer fuera, joder, plantéate que a lo mejor no te hace falta comer tanto fuera y así poder reducir lo que es el límite de 500 a lo mejor a 400, ¿no? Detectar esas zonas donde estás gastando más de lo que deberías, para que tomes un poco de conciencia. Yo siempre también, y esto lo cojo de un amigo mío, que siempre dice, no siempre tienes que reducir gastos, sino también incrementar ingresos. O sea, no únicamente es reducir al máximo el gasto para vivir como un cavernícola, o sea, vivir en casa como un, ¿cómo se llama? Un ermitaño, sino también decir, Claro. hostia, claro, yo tengo este ritmo de vida, pero no me lo puedo permitir. ¿Qué hago? Pues buscarme formas de ganar dinero. O sea, cuando el hambre asoma, el ingenio agudiza, ¿no? Creo que iba por ahí el dicho. Entonces, pero bueno, mira, ¿cómo se hace una tabla dinámica? Muy fácil. Tenemos que seleccionar la columna de fecha, movimiento, categoría y banco uno, las cuatro. Arrastramos. Bueno, en este caso, pues no hace falta arrastrar, ¿no? Haces así un poco, clicas la columna directamente y te lo selecciona todo. Nos vamos a insertar la primera que nos aparece, que es tabla dinámica. Le damos a ¿dónde quieres colocar esta tabla dinámica? Le damos a, en vez de nueva hoja de cálculo, en hoja de cálculo existente. Y aquí pone ubicación, nos pide dónde ubicamos. Hacemos clic al lado a la derecha que pone como una flechita arriba y seleccionamos las columnas donde queremos que se. O sea, las casillas donde queremos que se meta la tabla dinámica. Evidentemente, vamos a seleccionar casillas que estén al lado de las columnas que hemos seleccionado para que lo tengamos visualmente al lado. Le damos OK y le damos a aceptar. Y aquí se nos abre pues, el desplegable para poder hacer las tablas dinámicas. Es complicado explicarlo
sin que lo estéis viendo visualmente. Entonces, os recomiendo que vayáis a YouTube, de verdad. O sea, creo que vale la pena. Y entonces aquí ponemos filtros, columnas, filas y valores, ¿no? O sea, nos va a crear como una otra tabla donde nos resuma todo lo que hemos puesto nosotros en fecha, movimiento, categoría y banco. Entonces nos iremos a donde pone categoría, le vamos a poner como filas, ¿de acuerdo? Porque entonces nos va a segmentar, pues, fila 1, comer fuera, pam, 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 pam. Y luego únicamente tenemos que poner banco 1 como valores. ¿Por qué? Porque no nos hace falta más, simplemente saber cuánto hemos gastado de cada categoría en total ese mes. Por lo tanto, en filas las categorías y en valores, que sería pues la cantidad de dinero dentro, lo que sería la parte de banco 1. Y ya estaría. Entonces aquí tenemos ya lo que nos hemos gastado este mes, que incluso lo podemos ordenar. ¿De acuerdo? Ahora mismo, vale, sí, le damos aquí donde pone pues a cualquiera de las filas, le damos a ordenar de la A a la Z. No, ¿cómo era? Ordenar, perdón, más opciones de ordenación. No, aquí no era. Vale, sí, vale. No, ¿cómo era por valor? No, no te veo la pantalla, Sí, sí, no, pero es que había una forma, ahora no me acuerdo sí. cómo, rollo, que era de más a menos, ¿no? ¿No te aparece en la parte derecha del Excel un recuadro con varias opciones? A ver, pam, 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 formato de Tienes que Excel. clicar encima de la tabla dinámica y te salen a la derecha, ¿no? Sí, pero no. Ahora mismo no, la verdad. Bueno, al final, bueno, cosas del directo, ok. A ver si me lo consigo. Dame un segundo. Ujú. Vale, ya lo tenemos. He hecho aquí un análisis rápido. Entonces tenemos que irnos donde pone etiquetas de fila, que te sale como predeterminado. Le das a la flechita y pone ordenar de la A a la Z, ordenar de Z a A, o le das a más opciones de ordenación. Le das a más opciones y te pone ascendente o descendente. Vamos a poner ascendente y aquí te da, ahora sí, dos categorías. O sea, te hace ascendente en base a categoría o ascendente en base a suma de banco 1, que aquí es donde sería en base a el dinero. Le damos a suma de banco 1, aceptar, y ahora sí nos va poniendo de menos a más de lo que hemos gastado. Y así podemos ver rápidamente dónde estamos gastando más dinero ese mes. Esto sería un poco el Excel para que podáis controlar lo que ingresáis y lo que gastáis. Entonces, ¿qué Muy pasa? bien. Ahora mismo nos queda un beneficio neto de 900 euros. ¿Qué pasa? Aquí lo que pasa es que aquí también tendríamos que restarle, que lo podéis hacer la misma operación o en otra, el ahorro. Es decir, estos 500 euros de ahorro en mayo también se tendrían que restar de estos 900 y nos quedarían realmente pues 400 para inversión o para otras cosas. Que aquí, Julia, no sé tú cómo sueles dividir o qué porcentaje recomiendas de división lo que sería ahorro e inversión. Mira, yo lo que, derivado de lo que has comentado tú, se ha venido a la idea, a la cabeza perfecta y es la semana que viene hacer la segunda parte y la segunda parte os la llevaré yo y justamente hablaré de estos temas, ¿no? ¿Qué porcentaje de ahorro? Al final, el tema del ahorro, el dinero que tú no vas a invertir y que lo vas a tener en cash, eh, yo soy partidario de fijar un objetivo de colchón de seguridad, que hemos hablado alguna vez, de tener el coste de Correcto, sí, nuestro exacto. día a día, bueno, de nuestro mes, que con esta tabla que has enseñado tú, pues lo puedes ver perfecto, de tener 6, 3, 6, 9 meses de esos ahorros y una vez cumples el objetivo de tener, yo qué sé, invento, 9.000 euros ahorrados, todo a inversión, todo a inversión. Del ahorro, todo inversión. Por lo tanto, pues una vez tienes el colchón de seguridad, tu capacidad para poder invertir aumenta notablemente. Perfecto, pues mira, hacemos una cosa. Para la semana que viene Ujú, ya hemos visto cómo poder contabilizarlo todo. Luego ujú. pues tocaremos la parte de ahorro. Y ya está. Entonces, la La parte parte de de ahorro inversión. y me interesa mucho enseñaros también de forma visual y no hay problema para los que estáis en el podcast o en la radio, porque también os lo voy a explicar y ya veréis que es muy sencillo de entender. No hace falta ver
ninguna gráfica ni ninguna tabla para entenderlo bien, veréis cómo el potencial de ahorrar e invertir a largo plazo, invirtiendo en buenos activos, es brutal por el efecto justamente del interés compuesto. O sea que lo veremos de forma muy gráfica la semana que viene y así hacemos la segunda parte de lo Venga. que comenta Guillermo. Y además también aprovecharé, si nos da tiempo, ese podcast que entiendo que lo Sí, vamos a centrar puramente en eso, traeré la otra bueno, parte que dijimos del DCA, que es perfecto. al menos en la parte de criptos, para que se vea un poco el ejemplo, y luego también hablaremos de interés compuesto y todo esto que es más potente de lo que la gente cree. Totalmente. Yo creo que esta serie de programas, pues atentos Prometen. porque es muy útil. Además, os regalamos los Excel y mira, pues ganáis un Excel para llevar vuestros números, que es más importante de lo que parece. Exacto. Perfecto, Julia, pues lo dejamos por aquí. Perfecto. Y poco más. Lo de siempre, familia. Si os ha molado, like, suscribiros, 5 estrellas en Spotify y otras plataformas. Y atentos a la semana que viene para que tengáis la segunda parte de cómo llevar vuestras finanzas con ejemplos y con tablas. Esta la tenéis para descargar en el link de la descripción de YouTube. Y nada, que vaya bien y un abrazo, ¿no? Poco más. Hasta la semana que viene a todos. Venga, Guillem. Que Nos vaya vemos. bien. A cuidarse. Adiós. Chao, chao.